vocación o su decisión judicial. Eso lo dejamos completamente claro porque este es un espacio académico. ¿Está bien? No sé si de pronto ya estará con nosotros. Doctor Gerardo, sí. ya contamos con la presencia del doctor Sarasa. Quiero, antes de darle el uso de la palabra al doctor Sarasa, que vamos a través de los grupos 2020, de los 3 grupos de WhatsApp, vamos a enviarles un enlace donde va a haber una carpeta de Drive en la que tenemos todos los archivos que hemos compartido por los grupos, por si quieren consultarlos, como una especie de biblioteca donde están clasificados todos los documentos para que por favor los consulten. Bien pueda, doctor Gerardo, dele paso al doctor Sarasa e iniciamos, que son las 4 de la tarde. Muy bien, entonces los magistrados, los jueces, los funcionarios judiciales que nos escuchan, los abogados, bienvenidos también los abogados de otras regiones del país, y sin más preámbulo le damos la bienvenida al doctor Jaime Alberto Sarasa, diciéndole pues que le agradecemos mucho su apoyo. Sin él no sería posible realizar estos eventos. Bienvenido, doctor Sarasa. Les voy a pedir un favor a los asistentes. Las preguntas muy puntuales, muy pertinentes y por el chat. Al finalizar la charla, esas preguntas serán seleccionadas y serán leídas al capacitador. No podemos permitir el uso del micrófono para avanzar más rápidamente. Doctor Sarasa, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, doctor Gerardo, y a todos los asistentes. Es un gusto, de verdad, poder compartir nuevamente con ustedes para que hablemos de temas que no son comunes en esta época tan compleja, y ya a puertas de que se reabran términos, pues esperamos que no haya una novedad esta semana con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, porque pues puede ser que se varíe la situación a raíz del decreto expedido por el Gobierno Nacional, ¿no? Ustedes saben que extendió el aislamiento sin excepción para la rama judicial hasta el 15 de julio, así que podría ser probable que el Consejo Superior adoptara una decisión diferente a la de reabrir los términos completos a partir del 1 de julio. Esperemos que no sea de esa manera y que podamos empezar a avanzar en todos los asuntos ya el 1 de julio. Lo que me pidió el doctor Gerardo es que abordáramos temas muy puntuales, y en particular se ocurrió la idea de que recordáramos, como si estuviéramos en pregrado, un poco el manejo de los términos judiciales en el Código General del Proceso en materia, por supuesto, civil. No nos vamos a adentrar en otras áreas porque yo no soy experto en ese tema, tampoco lo soy en materia civil, pero por lo menos sí es un asunto que manejo con mayor solvencia que en otras áreas del derecho. Y entonces, la relevancia de este tema radica en que, primero, pues es uno de los asuntos más complejos para el manejo del litigante fuera de los estrados judiciales, cómo contabilizar los términos, cómo saber cuándo un término se interrumpió, cómo saber cuándo un término se suspendió. Y es mucho más relevante ahora porque con el uso de la virtualidad, de este trabajo en línea y la expedición del decreto 806 de 2020, pues es evidente que nos cambian algunas nociones de ese manejo de los términos, de cómo contabilizar los términos en materia procesal civil. Pero tenemos que partir de una primera premisa, y es que el decreto 806 tiene una vigencia de 2 años únicamente, y por eso es necesario que tengamos claras todas las nociones, porque pasados esos 2 años, si es que antes no pasa nada diferente con la revisión que ha de hacer la Corte Constitucional, pues vamos a volver a la normalidad del manejo de términos del Código General. Yo soy un convencido de que esta situación nos ha puesto al frente del expediente digital, el plan de justicia digital. Yo creo que el Consejo Superior tiene claro y está avanzando en ese tema para que más pronto de lo que pensábamos tengamos ya el plan de justicia digital, y si eso es así, casi que con seguridad en estos próximos 2 años de vigencia del decreto seguramente va a haber una reforma al Código General del Proceso, porque tenemos que variar algunas nociones en manejo de términos ya con la virtualidad completa que nos podemos hacer el expediente digital. Pero por lo pronto pues hago la claridad con eso porque vamos a mirar en la práctica cómo se manejan los términos
desde el Código General del Proceso y qué variaciones pueden caber aplicando el decreto 806. Si es necesario, repito, que hablemos de las nociones generales del Código General, porque el decreto tiene una vigencia pues únicamente de 2 años, a partir de los cuales se supone que vayamos nuevamente al uso de los términos en la forma en que están previstos en el artículo 117 y siguientes del Código General del Proceso. Entonces, vamos a arrancar señalando pues claramente, como estamos ya entre todos litigantes, todos muy comprometidos y muy avanzados en estos temas, pues yo puedo darme el lujo de no ser tan didáctico como con los estudiantes de pregrado, para recordar simplemente que los términos son espacios de tiempo que tenemos para ejecutar determinados actos procesales y que nuestro Código General del Proceso, como todos los códigos de procedimiento, están plagados de términos por todos los lados. Para todo tenemos términos, ¿no? Desde la admisión de la demanda y su contestación, pasando por los incidentes, por los recursos, por las excepciones, por las nulidades, por las liquidaciones de crédito, por los dictámenes periciales, etcétera. Para todo manejamos términos cuando se nos ofrece o se nos obliga a prestar una caución, cuando el juez decreta una prueba de oficio, etcétera. En todos los asuntos procesales tenemos que manejar términos procesales. Esos términos procesales tienen un par de características que son muy importantes, que son perentorios e improrrogables. Cuando yo digo que un término es perentorio es porque vencido ese término ya no puedo realizar la actividad que me proponía durante ese término o para la que se me concedía ese término. Y cuando yo digo que el término es improrrogable es porque no hay una oportunidad adicional para hacerlo. Y allí tenemos que hacer una distinción en esas dos características entre los términos que llamamos legales y los términos judiciales, que son la gran clasificación de los términos, aunque hay quienes hablan de unos términos mixtos, pero yo prefiero quedarme con la clasificación de términos legales y judiciales. El término legal claramente es el que establece la ley, que es la generalidad de los casos. El código está lleno de términos legales. Lo excepcional, lo muy excepcional es que el término sea judicial. Citemos, por ejemplo, algunos casos, el término que se concede para otorgar una caución, porque la norma no establece en cuánto tiempo lo debo hacer, entonces es el juez el que decide cuánto tiempo me otorga. El término que el juez le da a un perito para rendir un dictamen cuando lo decreta de oficio, ese es un término judicial. El término que el juez me da para que yo le lleve una prueba que nos falta en el proceso y él me dice, tráigame tal documento o tal prueba, ese es un término judicial. Y entonces ahí tenemos que establecer una pequeña diferencia entre las dos características de los términos frente a los legales y los judiciales, porque en los términos legales categóricamente se cumplen las dos exigencias, la perentoriedad y la improrrogabilidad. No puede haber un término legal que no sea perentorio ni un término legal que se pueda prorrogar, a diferencia de los términos judiciales que son perentorios, pero que se pueden prorrogar por una sola vez, siempre y cuando yo le solicite al juez o el auxiliar de la justicia le solicite al juez antes de que venza el término esa prórroga y el juez en su prudente criterio decidirá si me amplía ese término hasta por un término igual al que se había concedido. Entonces la improrrogabilidad varía entre los términos legales y los judiciales en la medida en que los judiciales sí admiten que el juez, dadas esas condiciones, que se lo pidamos antes de que vence el término, pueda ampliar ese término por uno que puede ser por el mismo término o uno inferior a el criterio del juez. Entonces tenemos esas características de perentoriedad, improrrogabilidad y de la clasificación entre términos legales y términos judiciales. Muy bien. A partir de allí, quisiera que nos ubicáramos un poco en el artículo 118 para que miráramos cómo este código reguló de una manera mucho más específica que el Código de Procedimiento Civil las reglas de los términos de días, meses y años que a veces nos generan tantos dolores de cabeza. Y que es importante tenerlos en cuenta esas nociones por lo que vamos a ver ahora acerca de la situación que estamos viviendo con los términos judiciales en este tiempo de aislamiento y de suspensión de términos.
Refirámonos primero a los términos de horas y de días. Y yo digo de horas, aunque en materia civil es casi inusual, absolutamente inusual que hablemos de términos de horas, pero podemos hacer referencia a ello, por ejemplo, si hablamos de una acción de tutela. Cuando hablo de términos de horas y de días, hablo de horas y de días hábiles. Es decir, horas hábiles para el despacho judicial, días hábiles para el despacho judicial. Por lo tanto, cuando hablo de días hábiles, no cuento ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos, ni el 17 de diciembre, que a muchos litigantes se les olvida eso, que el 17 de diciembre nunca cuenta como término en materia civil, por cuanto ese día es el día de la rama judicial y no hay servicio público. Entonces, el 17 de diciembre no cuenta como término, ni los periodos de vacancia judicial, que son los periodos de la Semana Santa, que es toda la Semana Santa completa, de lunes a viernes, ni las vacaciones colectivas, que ustedes saben que van entre el 20 de diciembre inclusive y el 10 de enero inclusive del año siguiente. Entonces no contamos sábados, domingos, festivos, el 17 de diciembre, Semana Santa y la vacancia judicial, que es del 20 de diciembre al 10 de enero, inclusive ambas fechas. Pero tampoco contamos aquellos eventos en los cuales el despacho por alguna razón extraordinaria esté cerrado, como nos está ocurriendo ahora, ¿no? O como cuando ocurre el cambio de secretario y entonces el Consejo Seccional autoriza que se cierre un despacho judicial. Durante ese tiempo no pueden contabilizarse los términos. O cuando hay un movimiento sindical que impide el acceso del público a los despachos judiciales, pues es obvio que esos términos tienen que interrumpirse durante el tiempo que se impida la prestación del servicio a los despachos judiciales. Entonces, reitero que cuando hablo de términos de días y de años, de días y de horas, me refiero a horas y días hábiles. Y traje a colación lo de horas y me refería a las acciones de tutela porque muchas veces, cuando estamos hablando de términos, siempre se pregunta, bueno, cuando un juez emite una acción de tutela y le da 48 horas a la entidad para que responda, ¿cuánto tiempo le está dando? ¿2 días? No, le está dando realmente 6 días. Porque los días hábiles, contamos las horas hábiles que son 48 horas y las dividimos entre 8 horas que son las hábiles para el despacho judicial. Y entonces eso nos da un resultado de 6 días. Eso lo ha tratado la Corte en un par de providencias, la misma Corte Constitucional en un par de providencias en las que ha dejado claro que cuando hablamos de horas hábiles nos referimos a horas hábiles para el despacho judicial o para la dependencia a la que le estamos dando la orden, pero normalmente lo tomamos para el despacho judicial, porque si él me debe cumplir a mí en 48 horas, pues las 48 horas cuentan realmente para el despacho judicial, para efectos de establecer si hubo o no cumplimiento. Obviamente esos términos de horas en materia civil es muy poco probable, casi improbable que puedan ocurrir. En cambio, los términos de días sí son determinantes. En muchos eventos hablamos de términos de días y no de meses o de años. Miremos la diferencia del manejo de los términos en días y horas con los términos de meses y de años. Y creo que este código fue muy preciso en algunos términos y en algunas situaciones para evitar discusiones que venían dándose con respecto al régimen político y municipal, que establece también los términos, cómo se deben contar los términos, y el código civil que incorpora parte de esa normativa del Código de Régimen Político y Municipal. Una de ellas, y que quiero que no se le olvide, creo que la semana pasada yo lo mencioné, pero lo vuelvo a decir hoy para que no se nos olvide eso, es que los términos judiciales cuentan hasta la hora, hasta el último minuto de servicio del último día que tengamos para ejecutar la actividad para la que se nos concede el término. Es decir, que tenemos que estar los litigantes pendientes de qué horario de trabajo hay en cada distrito judicial, porque no es el mismo en todos los distritos, para saber si nuestro escrito fue oportuno o no, porque aun cuando lo remitamos por mensajes de datos, se tendrá en cuenta aquel que llegue dentro del horario habitual de trabajo del despacho judicial. Es decir, para el caso de Pereira, que es del distrito de donde yo estoy hablando, nuestro horario de trabajo es de 7 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Es decir, que aquí, si su último día era hoy, le venció a las 4 de la tarde. Y recuerden que hace unos días hubo un tema muy sonado con una providencia de un magistrado en el Tribunal de Medellín
en la que él declaró extemporáneo una impugnación en una tutela porque el correo electrónico llegó al buzón del despacho judicial a las 5:01, y allá el horario de trabajo es hasta las 5 de la tarde. Y entonces muchas personas me llamaron y me dijeron, vea, qué exageración. Pues es una exageración, seguramente, pero es una exageración que está dentro del cauce legal. Pues claro, porque el horario de trabajo de ese juzgado, de ese despacho judicial, era hasta las 5 de la tarde y el correo electrónico llegó a las 5:01. Así que estaba por fuera del término. Por más que nos parezca pues que es exagerado, y por más que nos parezca, porque es que del otro lado está la otra parte que está esperando que su providencia quede en firme, ¿no? Aquí tenemos que saber equilibrar las cargas y sopesar los derechos, no solo de quien recurre, sino de la otra parte que también está esperando que su providencia quede en firme. Entonces, partiendo de esa base, vamos a recordar cómo es la dinámica con los términos de meses y de años. Los términos de meses y de años terminan el mismo día en que comienzan, porque esa es una discusión que siempre se generó antes del Código General del Proceso, que sí trae esa claridad. Algunos decían, bueno, si un término empieza el 2 y es a un mes, pues vence el primero del mes siguiente, no el 2, sino el primero. No, esa es una equivocación, porque el 2 cuando empezó, porque el 2 no debía contar, entonces debe vencer también el 2 para que se cumpla el término del mes. Lo mismo pasa con los términos de años. El término de años vence el mismo día en que empezó. Si un término de un año empezó el 2 de marzo, pues el término y es a un año, entonces vencerá el 2 de marzo del año siguiente, y si es a 2 años, vencerá el 2 de marzo del año siguiente. Siempre el término vencerá el mismo día de referente a aquel en que empezó, con una excepción, o con dos excepciones. La primera, que si ese día es inhábil, entonces se nos extiende hasta el día hábil siguiente. Ejemplo, si mi término es de un año y me vence un lunes festivo, entonces pasa al martes siguiente para que yo pueda en ese día martes ejercer mi derecho. Si mi término de mes o de años vence, por ejemplo, el 25 de diciembre, por poner un ejemplo, pues quiere decir que ese término se me extendió hasta el 11 de enero del año siguiente, que es el primer día hábil del año siguiente, porque no pude presentar, por ejemplo, mi demanda reivindicatoria. Mi poseedor completó los 10 años en diciembre. Entonces yo sé que tengo hasta el 11 de enero para presentar mi demanda, porque se me corre el término hasta un día después de ese día inhábil. Y la segunda excepción es que el mes tenga ese referente. Es decir, que si yo estoy diciendo que si mi término empezó el 20, pues vence el 20, si es de meses o de años. Pero es posible que mi término haya empezado el 31 de enero. Entonces no puedo decir que vence el 31 de febrero, porque febrero no tiene 28 o 29 días. Entonces, como es a un mes o a un año, si empezó el 31 de enero, necesariamente ese término mío vence el 28 de febrero. Perdón, si es a un mes, vencerá el 28 de febrero. ¿Sí? Si mi mes no tiene ese referente, por ejemplo, el término que empieza el 31 de mayo, y es a un mes, vencerá el 30 de abril, el 30 de junio, ¿no? El término que empezó el 31 de agosto vencerá el 30 de septiembre, si es a un mes. Si mi mes no tiene ese día de referente. Bien, entonces con esas aclaraciones de cómo contabilizamos términos de días y de meses y de años, nos vamos a ir entonces a la regla general de contabilización de términos prevista en el Código General del Proceso, y a partir de la regla general vamos a hablar de las excepciones que tenemos, que por ahora pues, que en el Código eran 3 o 4, y ahora con el decreto 806 pues se nos aumentan a otras excepciones en la contabilización de esos términos, como lo vamos a tratar de explicar. Entonces, si recordamos, nosotros venimos de un proceso casi que escritural a un proceso mixto entre lo escritural, que es la fase de la litis contestatio, es decir, toda la parte de la demanda, la admisión y el traslado, y una fase oral, que es la de las audiencias, ¿no? Entonces, este Código General del Proceso nos invirtió casi todas las reglas generales que traíamos en el código anterior frente a la escrituralidad. Ahora las reglas generales se dan frente a la oralidad. Por eso el código empieza diciendo que la regla general es que todo término que se conceda en audiencia o diligencia se cumple de inmediato, ¿no?
Y eso es muy relevante para que lo tengan en cuenta también los litigantes. Y es que cuando la norma nos dice que los términos corren de inmediato, es porque yo mis recursos los tengo que interponer dentro de la audiencia, salvo el de casación, que ese sí tiene una excepción que la norma permite hacerlo en la audiencia o dentro de los 5 días siguientes. Pero la generalidad de los recursos, como el término es, la providencia se notifica de inmediato en audiencia, pues yo de inmediato tengo que interponer el recurso. Una cosa es interponerlo, otra cosa es hacer los reparos concretos, otra cosa es sustentarlo. Lo que yo tengo que hacer de inmediato es interponer mi recurso, sea el de reposición, sea el de queja, el de súplica, el de apelación, el recurso que sea, salvo la casación, el de casación, lo tengo que interponer de inmediato, porque ahí se cumple claramente esa reglita. Todo término que empiece a correr en audiencia se corre de inmediato. Cuando en la audiencia me proponen una nulidad, de inmediato me van a correr traslado. Cuando en la audiencia me proponen un incidente, de inmediato me van a correr traslado y de inmediato yo tengo que pronunciarme, por eso tenemos que ir tan preparados a las audiencias, ¿no? Esa es la regla, la primera regla general para la fase oral. Ahora miremos la regla general para la fase escritural. La regla general para la fase escritural es que todo término empieza a correr a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia. Yo no sé si tengamos forma, no sé cómo hacerlo por aquí, si puedo yo compartir pantalla. Doctor Sarasa, ya le voy a dar la facultad para que pueda compartir la pantalla, permítame un segundito. No sé si, doctor Gerardo, si sea un atrevimiento de mi parte, porque yo voy a presentar unas diapositivas que yo utilizo en mis clases, que son muy didácticas para estudiantes de pregrado, pero que creo que nos permitirían entender la regla general frente a todas las excepciones. No sé si le parezca bien que lo hagamos. No hay ningún problema, magistrado. Bien pueda, usted es dueño del auditorio, bien pueda y de la plataforma, bien pueda, doctor. Juan Carlos, ayúdale al magistrado. Sí, ya está habilitado, ya puede proyectar pantalla ahí donde tiene el botoncito verde que dice Share Screen. Bueno. No sé si allí ya estoy compartiendo. Sí, señor. Sí, doctor, sí está compartiendo, ya se ve perfecto. Bueno, entonces... Dele en el medio. Allí estoy compartiendo, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Estoy compartiendo allí. Es que... Sí, doctor Sarasa, le aparece inicialmente la palabra términos. Se me fue el sonido. Ya, ¿me escucha, doctor? Lo escucho, pero no puedo hablar. Sí, lo estamos escuchando. ¿Sí? Perfectamente. Sí, lo escuchamos. Mi micrófono inhabilitado. Bueno, perfecto. Entonces, aquí están las características de las que les hablaba, las clases de términos, y vamos a hablar entonces un poco brevemente de estas reglas de cómputo de términos. La regla del cumplimiento inmediato, que es para la oralidad, la regla para la escrituralidad. ¿Cuándo empiezo a contabilizar un término? A partir del día siguiente al de la notificación de la providencia. No nos importa cuál sea la forma de la notificación, esa es la regla general, recuerden. A partir del día siguiente al de la notificación, empiezo a contar el término. Entonces, si a mí me notificaron hoy una providencia de manera personal o por estado y a partir de allí me está corriendo un término, pues a partir del martes siguiente, próximo, empiezo a contabilizar los términos, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos con una diapositiva posterior para que veamos esta situación. Yo ahí les pongo el calendario para que podamos entender esto. Entonces vamos a suponer, recuerden que no hemos hablado del decreto 806 y que a la luz del decreto 806 esto varía, ¿no? Lo que quiero que tengan presente es que estoy hablando de las reglas generales. Estoy hablando de las reglas generales del Código General del Proceso sin tener en cuenta aún el decreto 806. Y repito que lo hago de esa manera porque el decreto 806 tiene una vigencia temporal que cuando desaparezca vamos a tener que ir a estas reglas generales otra vez, a menos que de aquí haya una modificación complementaria del Código General del Proceso. Entonces vamos a suponer un proceso verbal de mayor cuantía en el que el traslado de la demanda son 20 días y que el demandado se notificó personalmente el 8 de junio de 2020, ¿no? Entonces, ustedes recordarán
que a partir de una providencia que me conceda un término, yo en realidad tengo que contar paralelamente dos términos. Uno que es el término de ejecutoria de la providencia, que es el que me sirve para interponer recursos. Ustedes lo saben, para que la providencia cause firmeza, y causa firmeza si contra ella no proceden recursos, o habiéndolos no se interpusieron, o habiéndose propuesto ya se resolvieron. Pero en todo caso, siempre que hay un término, a partir de la notificación de la providencia corren paralelamente dos términos, el de ejecutoria y paralelamente el término que me están concediendo. Entonces aquí la ejecutoria de este auto correrá los días 9, 10 y 11 de junio, ¿no? Y paralelamente empieza a contarme el término. Miren cómo, aquí lo resalto, cómo los 3 primeros días son paralelos. El 9, el 10 y el 11 son los términos de ejecutoria, y ese mismo 9, 10 y 11 son los 3 primeros días que yo tengo para contestar mi demanda. Ahí están los 20 días. Esos 20 días vencerán para este caso el 9 de julio. Están día tras día, sin contar sábados, ni domingos, ni festivos. Entonces se nos va hasta el 9 de julio. Miremos aquí, entonces, la primera excepción a esa regla general. Yo les dije que el código trae 3 o 4 excepciones, y luego vamos a hablar de las excepciones que trae el decreto 806. La primera excepción a esta regla general de la escrituralidad está dada por la notificación solo del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo. Esta excepción solamente aplica para el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo. Y recordemos, por si no lo tenemos muy claro y presente, que yo dicto auto admisorio de la demanda en todos los procesos de conocimiento, y que dicto mandamiento ejecutivo en todos los procesos ejecutivos, por supuesto, ¿no? Entonces, en los declarativos, en los de liquidación, etcétera, yo admito la demanda, y en los ejecutivos libro mandamiento ejecutivo. Esta regla, esta excepción a la que me voy a referir, solamente aplica para esa providencia, el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo. Y cuando yo hablo del auto admisorio de la demanda, pues por supuesto esa misma reglita se la tengo que aplicar a los casos de la intervención excluyente, que también está precedido de una demanda, al caso del llamamiento en garantía, que también está precedido de una demanda, ¿no? Todos aquellos eventos en los que yo hable de una demanda. Entonces, cuando la notificación se surte por aviso, por conducta concluyente o por comisionado, la situación varía, por cuanto, recuérdenlo, en esos 3 eventos yo tengo 3 días para retirar las copias de los anexos que el demandante tuvo que presentar con la demanda al juzgado. Recuerden que estoy hablando de un expediente físico, ¿no? Y en términos generales de cómo está regulado en el Código General del Proceso. ¿Qué es esto de la notificación por comisionado? Por si de pronto no lo tenemos presente. Es aquella notificación que se da cuando yo ordeno una medida cautelar, por ejemplo, el embargo y el secuestro en un proceso ejecutivo. Entonces comisiono a un juez municipal, o comisiono al alcalde municipal para que por medio de un inspector me practique la diligencia. A él le puedo enviar copia del auto para que, si el demandado está allí, le notifique de una vez. Entonces, en esos 3 eventos, en el caso de la notificación por aviso, por conducta concluyente, por comisionado, la regla se rompe, porque entonces ese auto que se notificó el 8 de junio del 2020, pero ya no personalmente, sino por aviso, por conducta concluyente o por comisionado, nos rompe esta regla, porque ya no vamos al término de ejecutoria, sino que primero contamos el término que tengo para retirar las copias, luego cuento la ejecutoria y simultáneamente cuento el término. Entonces, miren cómo se nos amplía este tiempo aquí. 3 días tengo para retirar las copias, 9, 10 y 11 de junio. 3 días tengo de ejecutoria, que empezarán a correr a partir del día siguiente, 12, 16 y 17 de junio. Y simultáneamente me está corriendo el término, 12, 16, 17 y los 20 días que ya no vencerán el 9 de julio, sino el 14 de julio. Entonces, miren cómo se rompe esta primera regla. Cuando la notificación del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo se produce por aviso, por conducta concluyente o por comisionado. Yo aquí hablo de 20 días, pues simplemente en un ejemplo, porque es un proceso verbal de menor o mayor cuantía. Podrían ser 10 días en un verbal sumario, podrían ser 10 días en un ejecutivo, podrían ser 8 días, que fue el término que el juez me dio para la caución. La situación sería igual en la regla general. La primera excepción, recuerden, solo aplica para el caso de la notificación por aviso, por conducta concluyente y por comisionado. Muy bien.
Veamos la segunda excepción, pero la vamos a ver partiendo de del primer planteamiento, la regla general, otra vez, el mismo planteamiento de la regla general. Se notificó el 8 de junio de manera personal y entonces corre la ejecutoria y corre paralelamente el término. La segunda excepción está dada para la contabilización de términos para cuando se interpone recurso contra el auto que me están notificando. Entonces vamos a suponer que el demandado, una vez se notificó de la demanda, no estuvo de acuerdo con que esa demanda fuera admitida e interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, ¿no? Este código en realidad no dice expresamente recurso de reposición, habla de recursos, cuando se interpongan recursos, pero la verdad es que esa es una mención demasiado genérica que solamente debería referirse al recurso de reposición y eventualmente al recurso de súplica. Por eso yo traigo aquí a colación el recurso de reposición, que es lo que además la doctrina ha venido decantando, que se trata del recurso de reposición. Entonces, miren, ¿para qué dijimos que era este término de ejecutoria? Pues para interponer recursos. Y efectivamente interpusimos recurso el 11 de junio del 2020, ¿no? ¿Qué pasa cuando se interpone el recurso de reposición contra el auto a partir del cual debe correr un término? Pues que el término se interrumpe. Y cuando un término se interrumpe, significa que no cuenta nada del término. Es decir, que propuesta la reposición aquí en término, yo no voy a contar nada de este tiempo, nada, sino que voy a esperar a que el juez me resuelva el recurso de reposición y me notifique el auto que resuelva el recurso de reposición. Y solo cuando se notifique el auto que resuelva el recurso de reposición, empiezan a contarme ahora sí los términos de ejecutoria. ¿Cuál ejecutoria? La del nuevo auto, la ejecutoria del nuevo auto, la del 30 de junio del 2020. Y porque aquí estamos bajo el supuesto de que el juez resolvió y que el auto se notificó el 30 de junio del 2020. Y empiezo a contar mi término. ¿Cuánto cuento? 20 días. ¿A partir de cuánto? ¿De cuándo? A partir del 1 de julio. Miren que la ejecutoria de este auto es 1, 2 y 3 de julio y que simultáneamente me empiezan a correr los 20 días que tengo para contestar mi demanda, porque en este caso del recurso se interrumpió el término y como se interrumpió, no cuento nada, no cuento el 9 y el 10 que ya habían corrido, no cuento nada, sino que empiezo a contar todo mi término cuando el juez me notifique el auto que resuelva la reposición. Bien. Vamos para la tercera excepción. Recuerden, insisto en eso, que estoy hablando de las reglas del Código General del Proceso y ahorita nos referimos a la excepción que ya nos trae pues el decreto 806. Otra vez, el mismo ejemplo general, se notificó personalmente el 8 de junio, lo mismo. Vamos a ver cuál es la excepción en este caso y cómo nos varía frente a esta contabilización general. La excepción está dada aquí, la tercera excepción está dada por una razón. Para poder explicar esta fase, vamos a recordar una reglita de oro en materia de términos. Mientras esté corriendo un término, en la Secretaría el expediente no puede pasar a despacho, porque en el momento en que el proceso pase a despacho, si se está contabilizando un término, en ese momento el término se suspende. Entonces, el secretario solo puede pasar a despacho un proceso cuando está corriendo un término como este, por ejemplo, para contestar la demanda, cuando el juez recibe una petición que tenga que ver con el mismo término, pero esa petición normalmente será la reposición y ya sabemos qué ocurre en ese caso, o cuando recibe una petición urgente, y si le ocurre a uno, pues una petición urgente, una solicitud que haga la Procuraduría, una solicitud que haga el Consejo Superior, una solicitud que haga un juez de tutela, etcétera, y que implique que el juez deba, una solicitud de medidas cautelares, por ejemplo, que implique que el juez deba pronunciarse casi de inmediato o en el menor tiempo posible sobre esa petición urgente que le han formulado. Entonces, cuando se trata de una petición urgente, no se interrumpe el término, sino que se suspende el término. Y ahí está la diferencia entre la interrupción y la suspensión. La interrupción implica que el término se empieza a contar todo desde la notificación del auto que resuelva la reposición. La suspensión implica que yo cuento lo que llevaba hasta el momento de la petición urgente o al momento en que pase a despacho el proceso y el momento y lo reanudo cuando el juez notifique el auto que resuelva esa petición urgente. Entonces miremos aquí. Esa petición urgente
Aquí le puse un tiempo exagerado, pero para que concatenara con el ejemplo anterior del recurso de reposición. La petición urgente fue presentada el 11 de junio y el juez la resolvió también con un auto que notificó el 30 de junio. Entonces vamos a mirar cómo nos incide eso. ¿Qué pasa con este auto del 30 de junio? Pues que causa término de ejecutoria el 1, el 2 y el 3 de julio. Pero mi término, miren ustedes, lo cuento de manera diferente. Cuento el 9 y el 10 de junio que ya habían corrido. No cuento el 11 de junio porque ese día pasó a despacho y ese día no puede contar. Y espero a que el juez notifique este auto, que resuelva la petición urgente y sigo contando. Entonces, llevo 1 y 2 y reanudo el 1, el 2, el 3 y cuento los 18 que me faltan. Llevo 2 y cuento los 18 que me faltan. ¿Sí? ¿Y en qué está la cuarta excepción? Que no la tengo aquí diseñada, pero es exactamente igual a esta. Cuando por una causal extraordinaria el juzgado está cerrado, que es lo que nos pasa en este momento. Entonces, vamos a hablar de ese punto que es crucial. ¿Qué pasa con un término que estaba corriendo hasta el 16 de marzo del 2020 y es un proceso en el que los términos apenas se van a reabrir el 1 de julio? Que lo que llevábamos de ese término hasta el 15 de julio de marzo lo contamos. Si yo tenía 8 días, por ejemplo, para prestar una caución y al 15 de julio ya habían corrido 3 días, quiere decir que a partir del 1 de julio cuento los 5 días que me faltaban. Si este demandado tenía 20 días y al 15 de marzo ya le habían corrido 18 días, quiere decir que le quedan 2 días después del 1 de julio para contestar su demanda. Y en cualquier caso en el que venía corriendo un término, ese término se suspendió el 15 de marzo y se reanudará a partir del 1 de julio si es que el Consejo Superior no toma una determinación diferente. Ya está dicho en el acuerdo anterior, en el que está vigente en este momento, que los términos se reanudan todos a partir del 1 de julio. Entonces, a partir del 1 de julio reanudaré la contabilización de mis términos que se habían suspendido por el cierre extraordinario de los despachos a raíz de la pandemia COVID-19. Lo mismo ocurriría en el caso del paro, lo mismo ocurriría en el caso del cierre por cambio de secretarios. En cualquier caso en el que por un evento natural, un terremoto, una inundación, etcétera, los términos se suspenden y se reanudan el día en que el despacho reabra sus labores, que es lo que nos va a pasar ahora. Y ahora miremos entonces la quinta excepción que está dada con el decreto 806, que es el que en principio tenemos que aplicar en este momento. En particular en lo que se refiere a la admisión al auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo, o el llamamiento en garantía, o la demanda del interviniente excluyente. Otra vez voy con el ejemplo general. Y ahora vamos a mirar qué pasa cuando la notificación se surte por un medio electrónico en la forma dispuesta en el artículo 806 de 2020. Si ustedes recuerdan, el decreto 806, lo dijimos la semana pasada, reguló que con la demanda yo tengo que decirle al juez cuál es el canal virtual en el que las partes, demandante y demandado, sus apoderados, los testigos, los peritos, van a recibir notificaciones. Y además me obliga ese decreto, como un requisito adicional ahora en las demandas, a que simultáneamente con la presentación de mi demanda ante la oficina judicial o ante el juzgado respectivo, yo tengo que comunicarle a mi contraparte que lo he demandado y tengo que mandarle copia de mi demanda y copia de todos los anexos, salvo que haya pedido medidas cautelares. Y entonces la norma lo que establece es que cuando se surte esa notificación por ese medio electrónico o por ese medio físico, la notificación se entenderá surtida 2 días después de haberse recibido el correo electrónico o de haber recibido físicamente la información. Entonces vamos a entender que el 8 de junio se recibió el correo electrónico. Aquí ya no vamos a hablar de la notificación personal, sino de que el 8 de junio se recibió el correo electrónico. Entonces, la notificación se entenderá surtida. Debemos dejar pasar los días 9 y 10 de junio, que son los 2 días a los que se refiere el decreto 806, a partir de los cuales entonces empezará a contar el término de ejecutoria del auto, 11, 12 y 16 de junio, y el término que me están concediendo de los 20 días, 11, 12, 16, hasta completar los 20 días. ¿Sí?
Esas serían entonces las 5 excepciones que tenemos en el manejo de los términos hoy por hoy, a la luz del Código General del Proceso y a la luz del Decreto 806. Regla general: en audiencia todo término corre de inmediato. En escrituralidad todo término empieza a correr a partir del día siguiente al de la notificación, que es del auto. Primera excepción, que la notificación del auto admisorio o del mandante ejecutivo se surta por aviso, por conducta concluyente o por comisionado, en cuyo caso hay que dejar correr 3 días para retirar las copias. Y yo sé que sobre eso del retiro de las copias me van a preguntar ahora. Vamos a reservarlo a ver si me lo preguntan. Vencidos los cuales, dice la norma, empieza a contar el término de ejecutoria y el término que me están concediendo. La segunda excepción está dada para cuando interponemos recurso de reposición contra el auto, en cuyo caso se interrumpe el término y solo empieza a correr cuando el juez notifique el auto que resuelva la reposición. La tercera excepción está dada por los asuntos en que el proceso pasa a despacho por una petición urgente, en cuyo caso el término se suspende, entonces cuento lo que llevaba y reanudo una vez se abran los términos. Estamos grabando. Y la quinta excepción... No estamos transmitiendo. ¿Porque para qué? No. Tengo unos micrófonos por allá abiertos que la quinta excepción que nos la trae el decreto 806, que implica que los términos han estado suspendidos desde el 16 de marzo y se reanudarán el 1 de julio, y que cuando la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandante ejecutivo, y allí yo creo que se tiene que incluir, estoy seguro que se tiene que incluir el auto que admite una intervención excluyente, el auto que admite un llamamiento en garantía, por ejemplo, cuando la notificación se haga por medio electrónico, entonces debemos dejar correr 2 días contados a partir del día en que se recibe el correo electrónico o la notificación por aviso o la entrega por medio físico, no por correo físico, sino por medio físico, dice la norma. Luego de los cuales, de esos 2 días, empieza a contar el término de ejecutoria y el término que me están concediendo. ¿A qué nos lleva esto? A que hoy la regla que debemos aplicar es esta, la del decreto 806. Porque esto supone en principio que no tengamos, bueno, la conducta concluyente podría darse eventualmente. Lo que no podría darse es hoy por hoy la notificación por aviso, ni podría darse la notificación por comisionado. Entonces, la regla que tenemos que aplicar en este momento para la notificación del auto admisorio de la demanda y el mandante ejecutivo básicamente es esta, la del decreto 806. Pero cuando superemos el decreto 806, tenemos que volver a esas reglas generales que hemos analizado. Bien, voy a devolverme aquí un poquito para que miremos. A ver. Esto no me devuelve una por una. Para concluir un par de cositas con los términos y que podamos abrir las preguntas, porque yo supongo que son muchas las inquietudes que hay y es bueno que podamos en la medida de lo posible compartirlas. Es que no me dejó devolver una por una, me estoy devolviendo aquí. Bueno. Quisiera referirme a esto de la renuncia de los términos. Somos muy proclives en nuestros escritos a renunciar a términos antes de que nos los concedan, y eso no parece estar bien de acuerdo con la norma. Yo renuncio a un término que me han concedido, no a un término que no me hayan concedido. Entonces es propio que, por ejemplo, cuando me corran traslado la demanda, como ya está corriendo mi término, yo al contestar la demanda, si la contesté al segundo día, le puedo decir al juez, renuncio al mayor término que tengo, lo cual no es aconsejable para los litigantes, pero cada quien decide. Allí puedo renunciar al término. Lo que no está bien es que yo le mande una petición al juez, vea, resuelva tal cosa, y de una vez le advierto que renuncio a términos de notificación ejecutoria. No, pero es que primero los términos de notificación ejecutoria son comunes a las partes. Y segundo, yo no renuncio a los términos sino una vez que me favorecen a mí, sino cuando me han sido concedidos. El juez ya me dio 8 días para prestar la caución. Entonces yo presento la caución el primer día, renuncio a los otros 7 días, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que somos proclives a decir al juez, resuelva, y de una vez le anuncio que renuncio a término, ¿no? Pero si no le han concedido el término, ¿a qué va a renunciar? Yo renuncio cuando me han concedido el término. Y brevemente
recordemos estas reglitas de los términos para dictar resoluciones judiciales y los términos de duración del proceso. Esta reglita para dictar resoluciones judiciales es una regla importante, pero que pues ustedes entenderán que en las capitales en particular es muy difícil que los jueces puedan cumplir esos términos tal cual están previstos en el artículo 120 del Código. En los municipios que no tienen un margen de trabajo importante, pues es obvio que esos términos deberían cumplirse. Y esa norma lo que refiere es que los autos se deben dictar en un periodo máximo de 10 días y las sentencias, que sean escritas, por supuesto, en un periodo máximo de 40 días. En realidad lo relevante aquí es el artículo 121, y es que en todo caso no podemos dictar resoluciones judiciales por fuera de la duración razonable del proceso que nos fija ese artículo 121, que ustedes saben toda la polémica y todas las discusiones que suscitó a nivel nacional, las posiciones tan encontradas que hubo entre la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Laboral, la Corte Constitucional, acerca de si esa nulidad de pleno derecho era o no era saneable. Recuerden que la Sala de Casación Civil férreamente se cerró en la posición de que era una nulidad insaneable y que se tenía que declarar de oficio, incluso en la segunda instancia cuando recibíamos, y eso generó que, por ejemplo, muchos tribunales tomáramos esa posición muy a pesar de muchas posiciones que había en contrario, porque considerábamos que esa nulidad debía ser alegada por las partes, pero ante la situación tan reiterativa, la posición tan reiterada que asumió la Sala de Casación Civil, pues no nos quedaba más alternativa que acogernos a ella. En contravía de la posición de la Sala de Casación Laboral, que siempre adujo que a pesar de que se hablaba de la nulidad de pleno derecho, era saneable, lo mismo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia T341 de 2018, por lo menos allí dejó planteado eso. Y ya pues contamos con la sentencia C443 de 2019, que por lo menos en ese punto zanjó toda discusión y dejó la nulidad prevista en el artículo 121 como una nulidad normal, es decir, como una nulidad de aquellas que son saneables, que si las partes no la alegan antes de que el juez dicte sentencia, ya no es posible que después le van a alegar porque profirió la decisión judicial. Es decir, quedan cobijadas por las mismas reglas de saneamiento del proceso, en los términos de las demás nulidades que son saneables, que son la mayoría. A partir de allí recuerden que cuando al juez le vencen los términos y las partes le piden que declare la falta de competencia, pues ese proceso pasará al juez que sigue en turno, quien tendrá 6 meses para resolver, pero recuérdenlo también que la jurisprudencia de las cortes, particularmente la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral, han dicho que ese término de 6 meses para el juez, para el segundo juez, no implica pérdida de competencia, de manera que abogado que pida que le apliquen esa pérdida de competencia de pronto está se está causando él mismo un traspiés en el proceso, porque tal vez se demore más ante el segundo juez que lo que se podía haber demorado ante el primer juez. Así que es bueno pensar antes en si es verdaderamente necesario que el juez declare esa falta de competencia antes de solicitarlo, para que no vayamos a caer en el error de que lo que hacemos es prolongar mucho más el tiempo que se hubiera podido demorar ese primer juez. Pues hasta aquí esta exposición de lo que es el manejo de términos en el Código General del Proceso, y entonces lo que vamos a hacer, si le parece bien, doctor Gerardo, es que abramos el set de preguntas porque creo que el tiempo también nos puede apremiar, para que tengamos tiempo suficiente para discutir algunos temitas que seguramente son de mucho interés para todos, ¿no? Magistrado, yo estoy leyendo el chat donde están quedando las preguntas. Si usted quiere, ahí tiene el chat abierto, por si usted quiere seleccionar las preguntas, o si quiere yo se las formulo. Hay unas muy interesantes. Si quiere usted la formula para que las socialicemos. Sí, doctor, claro que sí. En este momento me preguntan, ¿qué sucede si yo envío un documento en tiempo, pero llega después de la hora judicial, después de pasada la hora de cierre de despacho? Es una pregunta que formulan. Pues habrá que, cuando vaya a discutirle al juez que mi actuación fue en tiempo, habrá que demostrarle que yo sí lo puse en tiempo y que fue un problema de comunicaciones que no permitió que llegara en tiempo. Creo que el juez que esté ante esa situación claramente podrá analizar si ese escrito en realidad se puso
en el correo antes de las 4, 3, 2 de la tarde, y solo se cayeron las redes, un problema de comunicación y lo que sea, vino a llegar a las 4:30, ¿no? Y lo conveniente entonces sería dejar la constancia del momento en que yo lo envié. Sí, claro, y es que en su correo tiene que aparecer la constancia de cuándo lo envió. Sí, y tomarle... Por eso probarle al juez eso es muy difícil, porque en su correo debe aparecer la hora en que fue enviado. Es cierto, sí señor. Muy bien. Esta pregunta no tiene que ver con términos, pero es muy recurrente. Yo creo que nos la han preguntado en varias ocasiones, pero no sé si usted verá si la contesta, no tiene que ver con el tema. Dígame. Tengo una inquietud respecto a las diligencias de remate a realizarse. Al reanudarse los términos, ¿cómo se llevarán a cabo teniendo en cuenta los protocolos de ingreso a los palacios de justicia? ¿Eso se hará virtual o cómo se hará? Bueno, esa pregunta ya me la han formulado. Yo he dicho, bueno, ¿y qué diferencia hay con una diligencia de remate que con cualquier otra audiencia? Virtualmente podrá ser que yo envíe, mi correo electrónico es privado, pues yo puedo enviarle al juez mis propuestas, el juez las podrá conocer. Es decir, yo creo que la audiencia de remate se puede dar virtualmente, pero me temo mucho que ante la situación tan compleja que se puede presentar con las audiencias de remate, ese vaya a ser uno de los casos de excepción. Puede ser que sea uno de los casos de excepción en los que los jueces consideren que la audiencia tenga que ser presencial, pero eso no lo podemos definir ahorita. En realidad eso va a ser una cuestión de la práctica. Y además es probable que en el próximo acuerdo del Consejo Superior, porque esa ha sido una pregunta muy recurrente, nos traiga alguna regla sobre ese particular. Es probable, ¿no? Mientras tanto, yo no veo mayor dificultad, salvo porque las propuestas tengan que ser secretas, y van a ser secretas para las partes, porque el juez solamente va a tener conocimiento solamente el juez va a tener conocimiento de ella cuando abra el correo, salvo por la reserva que tienen las propuestas. No veo qué más impediría que la audiencia de remate se pudiera realizar de manera virtual. Pero creo que ese va a ser un manejo que le tendrán que dar los jueces en su sabio criterio, ¿no? Doctor, antes uno tenía que desplazarse de una ciudad a otra, de un barrio al juzgado, desde la vereda, y uno decía simplemente en el término de la distancia, pero hoy ya todo es virtual. Sí. Hoy ha cambiado la modalidad. Hoy, ¿cómo podría interpretarse ese término, el término, la distancia, teniendo en cuenta la virtualidad? A uno le llega una notificación y pronúnciese en el término de la distancia. ¿Cómo podría ese tipo de notificaciones se le dan a usted seguramente en tutelas, ¿no? Supongo que usted está refiriendo a tutelas, porque en términos del Código General del Proceso es muy difícil que a usted le digan el término para que usted me aporte una prueba es el término de la distancia, pues eso es muy difícil. Pero en tutela sí suele ocurrir a veces eso, que estamos códigos de término y se nos pasó vincular a una persona y necesitamos que se pronuncie en el término de la distancia, es en el menor tiempo posible, hágalo antes de que se venza el 10º día, antes de que le resuelvan la tutela. Yo contesto a los 2 o los 3 días y no me pueden alegar temporaneidad, porque ahí no me dice ningún término preciso. Sí, yo preferiría, nosotros cuando utilizamos eso no hacemos uso de esa mención del término de la distancia, sino que si estamos ya sobre el tiempo, le decimos tiene 1 hora para contestar. Doctor, si usted le dice que tiene 24 horas para hacerlo, esas 24 horas se entiende que son hábiles. Ese es un error. Ese es un error que se comete porque 24 horas se convierten en 4 días, en 3 días. ¿No? Sí, porque usted le notifica el viernes por la tarde y el lunes es festivo y le da 24 horas. No, por eso ahí vamos a los términos de horas y de días, ¿no? Y en eso a veces nos equivocamos. Que el término es de 30 días, entonces es un mes. No, absolutamente. Cuando el término es de 30 días, son 30 días hábiles. Cuando el término es de un mes, es un mes calendario. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Sí, doctor, cuando usted dice que se reinicia el primero o que se reanudan, sí, el 1 de julio, ¿ese primero se cuenta o diríamos ese día se reanudan y no se cuenta el 1? No, ¿y por qué no se va a contar si ese día se reanudan los términos? Ese día se trabaja normalmente. Ese día se reanudan los términos, sí. Doctor, ¿qué pasa? Por ahí entiendo yo que el Instituto Colombiano había propuesto que se diera un margen de unos días para que se reanudaran los términos, para que las personas no fueran cogidas así de sopetón, como decimos,
pero eso no pasó para el gobierno, esa propuesta no pasó, y entonces lo que tenemos en este momento es que el primero se reanudan los términos, a menos que de aquí al primero haya una decisión diferente, o del Consejo Superior o del Gobierno Nacional, uno de los dos. Les va a tocar a ustedes, digamos, mucho por vía jurisprudencial, doctor. Sí, claro, lo que se viene, muchas cosas se va a resolver por vía jurisprudencial y más que todo por vía constitucional, porque los asuntos los podremos resolver aquí por vía legal y no tendrán una segunda instancia o no tendrán forma de ir a la corte o lo que sea, pero sí se van a resolver, como ya se han resuelto, ustedes lo saben, varios casos por vía constitucional de notificaciones por vía electrónica, ¿no? Sí, aquí preguntan, tampoco tiene que ver con términos, pero es una pregunta también muy recurrente y preguntan qué hago si yo no conozco el correo electrónico de mi contraparte para hacerle llegar notificaciones. Bueno, en Cámara de Comercio también tengo entendido que deben registrar algunas instituciones. No, pero el decreto 806 trae la solución, ¿no? En eso sí creo que fue cuidadoso el gobierno al expedir este decreto, porque basta con que leamos el artículo 6. La norma dice, de no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. Miren que yo ahora hice una aclaración por si la captaron. Yo dije, no es por un correo físico, sino por un medio físico. ¿Eso qué significa para mí? Que yo puedo hacerle llegar esos documentos a mi contraparte con cualquier persona. Lo importante es que me deje constancia, que me firmen el recibido, que yo tenga constancia de que esa persona sí recibió esos documentos. Y yo mismo voy y se lo entrego al señor que vive, el señor que vive en la vereda, no sé dónde, que no tiene forma de comunicarse y que allá solo le llega a caballo. Ayúdame con Entonces yo voy y le llevo los documentos y le hago firmar un recibido y le demuestro al juez que yo ya le entregué la copia de la demanda y los anexos. Es cierto, sí señor, me parece muy bien. Dice aquí, ¿cómo puede tener notificado la demanda? Desde el momento en que yo le envío al demandado, si no existe acto mandamiento de pago, no entiendo esta pregunta, acto emisorio de demanda. No, sí existe, claro. Claro, es que a ver, es que la notificación no se entiende, a ver, ¿cómo lo hacemos? Una cosa es la notificación, otra cosa es la entrega de la copia y sus anexos. Es que miren ustedes, a ver si nos entendemos con esto. Lo que nos dice el artículo 6 en el inciso 4 es que yo debo entregarle al juez la prueba de que le mandé a mi contraparte la copia de la demanda y todos sus anexos, cuando no he pedido medidas cautelares, ¿cierto? Pero a partir de ahí, ¿qué sigue? Pues que el juez va a admitir la demanda. ¿Y luego qué sigue? Que le vamos a notificar por ese mismo correo electrónico o por ese mismo medio físico al demandado la admisión de la demanda. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no le tengo que entregar copias. Que el acto del traslado se invierte. Mire que en el Código General primero notifico y enseguida entrego copias. Ahora, primero entrego las copias y luego notifico. Esa es la inversión que tenemos. Miren el inciso quinto. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado. Entonces, entrego las copias antes de que me admitan la demanda. El juez me admite la demanda y luego notifico sin necesidad de mandar más copias. En realidad yo tengo más tiempo para defenderme porque el demandante claro, ya sabe de antemano, tiene todo el tiempo que el juez se demore para admitirle la demanda y que usted se demore para notificarlo, claro. Entonces a mí, por ejemplo, en febrero 10 me manda la parte demandante el escrito. Sí. Yo lo tengo ahí y resulta que el juez se demoró 20 días, un mes para enviarme. Todo ese tiempo tiene usted para preparar la defensa, exactamente. Ah, sí. Porque el juez tiene que admitir y luego notificar. ¿Quién va a notificar? La misma parte. ¿Cómo va a notificar? ¿Al mismo correo electrónico o por el mismo medio físico en que lo hizo? Y si la medida cautelar se solicitó, tuvo que haberla practicado antes de haberme notificado el mandamiento, ¿no? Sí, claro. Y ahí sí, digamos que hay una dificultad. Lo que pasa es que como no íbamos a referirnos a eso, pero sí, claro. Yo creo que el decreto tiene una falencia en ese punto, porque no dijo qué iba a pasar cuando yo pedía medidas cautelares.
¿cómo iba a hacer la notificación cuando yo pido medidas cautelares? Porque claro, en ese evento yo no le enviaba a mi contraparte nada. Doctor, ahí hay un tránsito como de legislación, como digamos, como con lo que ya venía actuando, hay unos procedimientos en curso y hay una nueva regulación que es con el decreto 806 y su acuerdo complementario. ¿Cómo Sí. operaría ahí ese No, pero cambio de legislación? Pero espéreme, acabo de decir lo que estaba diciendo ahorita. Creo que en el decreto 806 nos faltó un pedacito porque la norma no dijo qué hacer cuando yo pido medidas cautelares. Entonces, yo pido medidas cautelares, entonces no envío las copias. Les presento mi demanda, el juez la va a admitir y cómo la vamos a notificar. Eso no quedó previsto allí. Entendemos que se va a notificar por medios electrónicos. Entonces, lo que uno entiende es que lo que debe entenderse de esta norma como está redactada, si la miramos integralmente, es que entonces el juez admite la demanda y me decreta las medidas cautelares. Y practicadas las medidas cautelares, autorizará la notificación y en la notificación yo la haré por correo electrónico o por un medio físico, pero esta vez sí entregando a la vez la notificación y las copias. Y a partir de los 2 días empezará a correr el término para contestar. Aunque la norma no lo dice expresamente así. Porque no debe ser perfeccionar las medidas cautelares, incluido el secuestro. Sí, claro. Hasta que no se perfeccione la medida cautelar, no vamos a notificar, ¿cierto? Entonces, el juez ya me admitió. Claro, si el demandante, nada supone que si el demandante quiere anticiparse a las medidas cautelares, ya con el auto admisorio, quiere ir a notificar, eso es problema de él. Si quiere generar una eventual insolvencia o de pronto llegó a un acuerdo con la parte contraria y se va a notificar por conducta concluyente, uno no sabe, ¿cierto? Pero son casos excepcionales. En la generalidad de los casos espero a que se practiquen las medidas cautelares y luego procedemos a la notificación, pero como la norma no dice nada, lo que yo entiendo en ese caso es que la notificación será de la misma manera a un correo electrónico o por un medio físico, en cuyo caso ya tendré que enviar las dos cosas, la demanda y todos sus anexos, porque yo no se las he mandado a mi contraparte. Pregunta. Bueno, pero usted me estaba haciendo una pregunta del tránsito de legislación. A ver, sí. El tránsito de legislación que tenemos que aplicarle a este decreto es el artículo 624. El artículo 624 del Código Penal del Proceso claramente establece que fue la norma que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Y recuerden que las reglas procesales son de vigencia inmediata y futura, ¿cierto? Es decir, que este decreto está rigiendo desde el 4 de junio y hacia el futuro. Pero, como nos dice ayer la norma, los términos que hubieran empezado a correr, las notificaciones que ya se hubieran adelantado, los recursos que se hubieran interpuesto, etcétera, se regirán por la norma anterior, ¿no? Aunque allí tenemos una dificultad con los recursos. ¿Por qué tenemos una dificultad con los recursos? Porque, como usted bien lo dijo, en la parte inicial dice que estas reglas se le aplicarán y son obligatorias a los procesos en curso y a los nuevos, ¿no? Entonces, con los recursos, ya lo expliqué, la mayoría de los tribunales superiores coincidieron en que el trámite a partir del 4 de junio es escritural. Algunos tribunales, como el de Pereira, el de Manizales, no sé si alguno otro, realizó las audiencias que estaban programadas y a partir de esas audiencias que ya estaban programadas, que se hicieron, hemos ya enviado la información a las partes acerca de que el término les corre para que sustenten el recurso por escrito, los 5 días al recurrente, los 5 días al no recurrente, etc. Ahorita, perdón, doctor, si me acuerda, resolver las preguntas y nos referimos a un puntico que tiene que ver con esos 5 días para sustentar los recursos. O si quiere lo hacemos de una vez. De una vez, doctor, para que no lo dejemos mucho el tema, que está muy interesante. Vamos a ubicarnos entonces en el artículo 14. Yo supongo que muchos de ustedes están siguiendo ese decreto 806 y nos ubicamos en el artículo 14 que dijo que modificó el artículo 327 del Código Penal del Proceso en la dinámica del recurso de apelación. Entonces ya en lugar de que nosotros programemos audiencias, lo que está diseñado en este decreto es que salvo que se decreten pruebas, la sustentación del recurso será por escrito. Entonces allí quiero que tengamos en cuenta una situación. El juez de primera instancia sigue concediendo el recurso.
Y a pesar de esta regulación del artículo 14, yo tengo que seguir haciendo reparos concretos cuando se trate de sentencias ante el juez de primera instancia, ¿no? Yo tengo que seguir haciendo los reparos concretos de los que habla el artículo 322 ante el juez de primera instancia. Solo que ahora no voy a sustentar esos reparos concretos en audiencia en segunda instancia, sino que los voy a sustentar dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto que admite la demanda. Y aquí ahorita voy a hacer un paralelo entre el artículo 14 y el 15 en materia civil y laboral, porque creo que hay una diferencia importante. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? Estamos en los procesos antiguos, o sea, los que teníamos antes del 4 de junio. Lo que estamos haciendo es que, como en la mayoría de esos asuntos ya se había admitido el recurso de apelación, lo que estamos haciendo es dictando un auto diciéndole a las partes, a partir de la ejecutoria de este auto, miren ustedes lo que dice el inciso tercero, ejecutoriado el auto que admite el recurso, el apelante deberá sustentar el recurso más tardar dentro de los 5 días siguientes. Entonces, eso sugiere que el demandante, el recurrente, no puede esperar a que le fijen en lista un traslado, porque la misma norma está estableciendo que ejecutoriado el auto que admite el recurso, empiezan a correr los 5 días que él tiene para sustentar el recurso, ¿sí? Y ahí voy a hacer ahorita la diferencia en materia laboral. Y a renglón seguido la norma dice, vencido el término de traslado de la sustentación, de esa sustentación que presente el recurrente en esos 5 días, se correrá traslado a la parte contraria por el término de 5 días, de manera que ahí sí hay que surtir un traslado. El traslado al demandante, es decir, el traslado al demandante prácticamente se le va a advertir con el auto que admite el recurso de apelación. Le admito el recurso de apelación y le advierto que a partir de la ejecutoria de este auto tiene 5 días para sustentar, de manera que no espere ninguna otra publicación. En cambio, en la parte no recurrente, sí, porque la norma dice que de la sustentación se corre traslado a la parte contraria por el término de 5 días. Y en este momento, en este tribunal, tenemos una situación por resolver que no sé si en los otros tribunales la habrán analizado, y es la siguiente, que tiene que ver en una aparente contradicción que puede darse entre este artículo 14, en la forma en que le vamos a correr traslado a la parte no recurrente, y el artículo 9 en su parágrafo. Si ustedes se ubican, yo veo que están compartiendo el decreto, miremos el parágrafo del artículo 9, por favor, para que tengan acceso a él. Yo no sé quién está compartiendo, por favor, el artículo 9, el parágrafo. No, no lo teníamos abierto, doctor, en este momento. Es que me abrió aquí, pensé que lo estaban compartiendo. Bueno, entonces, pues yo lo estoy compartiendo, doctor Sarasa, ya le voy a poner el artículo. ¿Cuál el parágrafo del artículo 9, por favor? Ya lo voy a... Ese artículo 9 se refiere a las notificaciones por estados y a los traslados, ¿cierto? Que dice que se van a hacer de manera electrónica, como en efecto se están haciendo, pero miren lo que dice ese parágrafo. Ese parágrafo dice, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse el traslado a los demás sujetos procesales mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los 2 días hábiles siguientes al del envío del mensaje, y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Y si ustedes lo recuerdan, hay un deber en el Código General del Proceso que es un deber importantísimo, que es el de que yo, mientras tenga el canal virtual de mi contraparte, de todo memorial que le mande al juez, tengo que enviarle copia a mi contraparte. Y eso lo ratifican, se ratifica en este decreto, ¿cierto? Eso creo que lo tienen todos presente, todos los litigantes. Y los que no lo tengan presente, recuerden que ahí tienen acumuladas unas cuantas multas, porque por cada memorial que yo no le mande a mi contraparte teniendo su correo electrónico, me van a imponer una multa, me pueden imponer una multa de un salario mínimo. Entonces, si esa es mi obligación como parte, enviar copia de todos los memoriales a mi contraparte, y uno de esos memoriales hoy es la sustentación del recurso de apelación, habrá que ver si el traslado se tiene que surtir por la Secretaría en los términos del artículo 110, insertándolo en la página web de la rama, o si se tiene que surtir en la forma prevista en el parágrafo del artículo 9, porque el parágrafo nos dice que si la contraparte ya me envió a mí copia del escrito de sustentación del recurso, pues contados 2 días a partir del recibo por el correo electrónico de ese escrito, me empiezan a contar a mí los 5 días para sustentar el recurso. Esa es una percepción. La otra percepción es que la regla del artículo 14 es exclusiva para el recurso de apelación, y entonces que en todo caso haya que correrle traslado en la página. Entonces yo creo que es bueno que
que se vaya auscultando. Nosotros, por ejemplo, vamos a definir esa situación la semana entrante en sala para ver cuál de los dos mecanismos vamos a utilizar. Y yo creo que los litigantes deberían estar pendientes de cuál es el criterio que se va a utilizar en sus distritos acerca de la aplicación de esas dos normas, porque o se aplica el artículo 14 o se aplica, como puede ser, el parágrafo del artículo 9, ¿no? Para que tengan presente esa situación. Y la distinción que quería hacer con el artículo 15 es la siguiente, es que miren cómo cambió la redacción de una manera muy curiosa. Yo no entiendo por qué, pero cambió. Miren que aquí la norma nos dice, ejecutoria del auto que admite el recurso o el que niega la solicitud, estoy leyendo el artículo 14, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los 5 días. Ahí no habla de que le corramos traslado al apelante, simplemente en firme ese auto empiezan a correrlo los 5 días. En cambio, miren en materia laboral cómo quedó redactado. Ejecutoria del auto que admite la apelación, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por el término de 5 días a cada una, iniciando por el apelante. Quiere decir que en materia laboral, sí, de acuerdo a cómo está redactada esa norma, sí hay que correrle traslado mediante fijación en lista a la parte recurrente, porque allá no cuenta a partir de la ejecutoria del auto admisorio del recurso, sino que en firme ese auto hay que correrle traslado según está redactada esa norma. Entonces ahí hay una diferencia grande en el manejo del recurso de apelación. ¿Por qué? Yo no entiendo, porque la situación era la misma, íbamos los dos para escrituralidad en las mismas condiciones, pero hay un cambio de redacción entre esas dos normas que creo yo que es relevante, para que lo tengan en cuenta los que litigan en laboral y a la vez de pronto litigan en civil. Sigo escuchándolo, doctor. La suscripción, ya me dieron micrófono, doctor. Doctor, hemos tenido un poquito de dudas nosotros en ese término en cuanto a, digamos, la prescripción y la caducidad. Me preguntan que si esos términos se encuentran suspendidos o interrumpidos. Y también me mencionan dos figuras, caducidad y prescripción, que son bien distintas. Con el decreto 806, ¿se encuentran suspendidos o se encuentran interrumpidos? Eso no es por virtud del decreto 806, doc. Te lo voy a decir cuál es. A ver si es este que tengo aquí. En realidad estamos hablando del decreto 564. El decreto 806 no se refirió a la prescripción y a la caducidad. El decreto que se refirió a la prescripción y a la caducidad fue el decreto 564 del 2020. Ese decreto es de 2 artículos muy importantes. El primero suspende términos de prescripción y caducidad. Suspende. ¿Qué significa eso? Porque si fuera a interrumpirlos, ustedes saben que la interrupción genera que volvamos a contar todo el término de prescripción y de caducidad, y que en materia de caducidad no hay propiamente interrupción. En materia de caducidad hay suspensión, pero no hay interrupción, ¿no? Entonces, aquí lo que la norma está haciendo es suspendiendo los términos. Quiere decir que lo que iba hasta el 15 de marzo, ahí suspendimos, descontamos todo este tiempo hasta el 1 de julio y a partir del 1 de julio reanudamos los términos de prescripción y de caducidad. Salvo que, y ténganlo presente, al 15 de marzo me faltarán menos de 30 días para que prescribiera o caducara mi acción, en cuyo caso la norma me da una gabela de 1 mes más. No recuerdo si habla de 1 mes o de 30 días, y eso es importante que lo tengan en cuenta, porque una cosa es de 30 días. Miren cómo es importante el conteo de términos en días y en meses. Miren lo que dice la norma. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha corporación, el plazo que restaba, que fue el 15, a partir del 16 de marzo, estamos con términos suspendidos, ¿no? El plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a 30 días hábiles, ¿correcto? Claro que sí. El interesado tendrá 1 mes contado a partir del siguiente, el del levantamiento de la suspensión. Es decir, que si me faltaban menos de 30 días de prescripción o de caducidad al 15 de marzo, a partir del 1 de julio tengo 1 mes, ya no 30 días, sino 1 mes, es decir, que a más tardar el 1 de agosto tengo que presentar mi acción. Excelente, sí señor, muy claro quedó. Yo tengo una confusión en cuanto a la diferencia entre suspensión e interrupción, doctor. Es que la interrupción genera que usted vuelva a contar todo. La suspensión implica que usted pare y siga. Sí, señor. Para hablarlo en términos, pues, castizos. Doctor, para esas demandas ya presentadas, que venían presentadas antes de la suspensión, esas deben
estudiarse, admitirse de conformidad con el decreto 806? Preguntando. Bueno, no. Yo creo que lo que va a pasar con esas demandas que el juez va a estudiar ahora que no habían sido admitidas y tenemos este decreto, creo que necesariamente el juez va a tener que dictar un auto amoldando la situación al decreto y pidiéndole a la parte que le suministre los canales oficiales y que haga la remisión. Creo que eso es lo que van a tener que hacer los jueces, porque pues es que esto nos cambia la forma de las notificaciones. Si decimos que vamos a aplicar las reglas anteriores, quiere decir que la notificación va a ser personal o va a ser por aviso, va a ser, y de acuerdo con este decreto, las notificaciones ya no se pueden hacer. Entonces, lo que creo un poco, pero eso también va a ser criterio de los jueces, obviamente, lo que creo un poco es que los jueces que tenían demandas para admitir, las van a tener que amoldar al decreto 806, pedirle a la parte que le cumpla esos requisitos y que envíe eso para que se pueda cumplir con la notificación. O simplemente la admiten y le dicen a la parte que la notificación la tiene que hacer en los términos del artículo 806, enviando la copia de la demanda con todos sus anexos al canal que tenga el demandado o por un medio físico. Una de las dos alternativas puede optar el juez. En su momento nosotros entregamos al despacho la demanda, entregamos la copia para traslados también a los demandados, sí, y para el archivo. O sea que según eso nos va a tocar escanear los documentos en ese caso hipotético y mandárselos también a la contraparte del juez. Bueno, yo creo, no sé, sería mucho atrevimiento decir que todos los jueces lo van a hacer así, pero yo soy convencido de que mientras tengamos estas normas de virtualidad, para cuando el juez profiera un auto, tiene que estar escaneado el expediente. Y si ya el expediente está escaneado, pues usted ya abonó terreno, porque usted ya puede recuperar esos anexos en el expediente digital que van a poner a su disposición para podérselo enviar a la parte contraria. Y ese escaneo al que usted se refiere, me imagino que lo hará el juzgado o administración judicial, no pues, el abogado. Bueno, usted bien lo sabe, doctor, con las charlas que se han dado que lamentablemente, lo digo pues con todo respeto, ese ejercicio lo venimos haciendo los despachos judiciales muy a costa del tiempo que estamos gastando y que podríamos utilizar en otras labores. Yo siempre he creído que es una labor propia de la administración y yo por eso aquí en Pereira le he pedido al director de administración judicial no que lo hagan ellos, sino que busquemos un canal que nos permita mancomunadamente hacer ese trabajo, porque el trabajo que se nos viene en ese sentido es muy dispendioso, bastante dispendioso. Sí. Doctor, nos hacen otra pregunta y es, ¿qué sucedería con el desistimiento tácito? ¿En qué casos podría ocurrir en cuanto a la suspensión de términos y alguien que no actúe? No, precisamente el decreto 564 también previó, afortunadamente, la suspensión de términos en lo que tiene que ver con el desistimiento tácito y la duración razonable de los procesos. Entonces, si ustedes miran en el artículo 2, dice se suspenden los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito previsto en el artículo 317 del Código General y el 178 del Código del CEPACA, y los términos de duración del proceso, y dice que se reanudarán un mes después, contado a partir del siguiente del levantamiento de las medidas. ¿Qué significa eso? Que solo a partir del 1 de agosto el juez podrá empezar a contar los tiempos para efectos del desistimiento tácito. Y que solo a partir, y que los términos de duración razonable del proceso, por ejemplo, un proceso que estaba a despacho para sentencia nuestra en marzo y que vencía en septiembre, digamos. Quiere decir que esos términos, como nosotros tuvimos esos términos suspendidos aproximadamente 2 meses, porque recuerden que para los tribunales se abrieron términos desde el 22 de mayo, quiere decir que ese es un proceso que su término de duración razonable se va a ir más o menos hasta septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre, porque un mes más se van a... El término que estuvo suspendido, un mes más, es decir, que se nos irá más o menos hasta diciembre el término de duración razonable, y eso mismo va a pasar en todos los despachos. Es decir, estos 3 meses de suspensión de términos no cuentan para los efectos del artículo 121, ni cuentan para los efectos del desistimiento tácito, para decirlo así claramente. Sí, muy claro, entendido. Me dicen, preguntan, ¿qué pasa con el término de los 3 días para retirar el traslado en tratándose de la notificación en los procesos ejecutivos? Esta pregunta obedece a los efectos de la Ley 794/2003.
ya que de acuerdo al doctor Miguel Enrique Rojas Gómez, como miembro de la comisión redactora de esa reforma, en la socialización de la misma dejaron claro que esta clase de procesos no tiene lugar al retiro de anexos de traslados. Pues no comprendo muy bien porque no recuerdo yo que en el proceso ejecutivo haya una excepción, pero habría que analizarla, doctor, y que en una próxima charla que hagamos revisemos eso, porque no recuerdo yo que el proceso ejecutivo tenga una excepción para entregar anexos. Imagínese usted un proceso con facturas, uno de una EPS contra una IPS, que son 100 o 200 facturas, que la parte contraria no tenga acceso a esos documentos. No recuerdo, realmente no recuerdo que haya una excepción en ese punto. Y lo de los 3 días, lo dije hace un rato, creo que en este momento es inoperante, porque en este momento las notificaciones del auto emisor y del mandamiento ejecutivo se tienen que surtir con fundamento en el decreto 806, en este momento. Sí, doctor, sí. Pero voy a revisar eso de que en un ejecutivo no haya que correr traslado. Eso fue lo que le entendí, que no hay que correr traslado entregando copias. Sí, señor. Pues yo la verdad no recuerdo que haya una disposición en ese sentido, pero lo voy a analizar. No me voy a quedar con esa duda. Muy bien. Doctor, si tuviéramos que vincular a un tercero, una demanda que ya se presentó, tendríamos que enviarle copia en este momento de la demanda y del auto que lo vinculó y de los anexos a ese tercero. Yo dije, porque la norma aquí hablaba de la admisión de la demanda, ¿cierto? Pero evidentemente ahí hay que incluir el mandamiento ejecutivo y hay que incluir a todos aquellos casos, me parece a mí, todos aquellos casos en los que la actuación esté precedida de una demanda. Por ejemplo, la intervención del tercero excluyente. Recuerden que el tercero excluyente llega a un proceso con una demanda que dirige contra el demandante y el demandado, ¿cierto? Sí, entonces, señor. en esos eventos, creo yo que bueno, aunque digamos que en ese caso no habría tanta complejidad porque en ese caso la notificación se haría por estado, pero hablemos por ejemplo del llamado en garantía. El llamado en garantía que si llega nuevo al proceso, pues evidentemente está cobijado por estas reglas del decreto 806. Al llamado en garantía, creo yo, como hay que formular demanda, y esa es una gran diferencia entre el Código de Procedimiento Civil y este Código, el Código de Procedimiento Civil no había que formular demanda, pero este Código sí manda que el llamado en garantía se haga mediante demanda, con todos los requisitos del artículo 82, de manera que está precedido de las mismas reglas. Al llamado en garantía yo le tendré que enviar copia de la demanda y sus anexos para que se pueda surtir la notificación de la misma manera. Se van a venir muchas nulidades, doctor, seguramente con motivo de estas notificaciones y van a... Muchísimas, indudablemente. ¿He visto algo? Se tiene previsto algo, ¿no? Es que cada caso habrá que analizarlo en su momento. En materia de nulidades, cada caso habrá que analizarlo en su momento, así es imposible predecir qué va a pasar. Así como es imposible predecir qué va a pasar el 1 de julio con las demandas. Recuerden, particularmente aquí en Risaralda, el estimativo que se tiene es de más de 20.000 demandas. Wow. Y pues imagínense lo que va a ocurrir a nivel nacional, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con todas las memoriales y con todas las solicitudes que se van a hacer. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Hay que esperar a que se presente cada caso en concreto para ir resolviendo. Y repito que eso lo irá decantando la jurisprudencia y particularmente la jurisprudencia constitucional. Doctor, preguntan acá, ¿el término de inadmisión para subsanar con todos estos cambios seguirá siendo 5 días? Sigue siendo el término de 5 días y acuérdense de una cosita, que esa, siquiera me lo preguntó para que no nos quede entre el tintero, que de acuerdo con el decreto 806, yo tengo que enviarle a mi contraparte copia de la demanda y sus anexos y además una copia de la corrección que yo haga cuando el juez me inadmita la demanda. Si no hago eso, estoy en vías de que me rechacen la demanda por no haber subsanado adecuadamente la demanda, ¿no? Pero el término de los 5 días se mantiene. Sí, la preocupación casi de todas las preguntas es esos términos que venían corriendo antes de que se presentara la suspensión y la reanudación. Veo que la mayoría de las preguntas tienen que ver con eso, doctor. Pero les reitero lo que está previsto hasta ahora, salvo que hay en el acuerdo que emita el Consejo Superior se disponga algo diferente o que haya un decreto adicional que no creo que lo vaya a ver de aquí al martes o miércoles. Los términos suspendidos el 15 de marzo se reanudan el 1 de julio.
Y para la prescripción y la caducidad hay una regla especial, que es la del decreto 564, lo mismo que para el desistimiento tácito y el término de duración razonable. Esos 4 asuntos tienen unos términos especiales que están previstos en el decreto 564. En los demás casos, los términos que venían corriendo se reanudan el 1 de julio. Hasta ahora no tenemos nada diferente. Muy bien. Me preguntan si ustedes aceptarían eventualmente que no sea la notificación electrónica, sino uno le lleve un CD o una memoria extraíble donde vaya la totalidad de los documentos. O necesariamente tendría que ser correo electrónico. Pero es que recuerden que lo que estamos evitando con la virtualidad es la presencialidad. Lo que estamos evitando justamente con que se utilicen los canales virtuales es que tengamos que ir a los palacios de justicia o a los juzgados. Entonces, nada haríamos, pues lo mismo haríamos llevando el expediente físico que llevando un CD o una memoria. Eso es lo que queremos evitar. Es decir, que no solo podemos... en casos extremos en los que no haya posibilidad de comunicación virtual, voy a poder entregar físicamente un expediente. No podría quedar mixto, digamos, una parte físico y otra parte digital. No. Y por eso yo, pues, por supuesto que respeto mucho cualquier otro criterio, que seguramente, y ese sí va a ser un tema de mucha discusión, se discute, por ejemplo, en los procesos ejecutivos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el original del título? Creo que hace 8 días me lo preguntaron y lo vuelvo a decir. Desde mi punto de vista, con esta virtualidad, yo le informo al juez que el original lo tengo en mi poder y en el momento en que el juez lo requiera, si es que lo necesita, porque por ejemplo hay una tacha o por lo que sea, pues el juez me podrá exigir que se lo lleve. Pero que yo tenga que ir, porque es que entonces no hacemos nada. Entonces las 500 demandas ejecutivas las presento virtualmente, pero voy y llevo el título original, entonces no hacemos nada, porque entonces estamos en un sistema virtual y presencial, ¿no? Doctor, cuando se trata de derechos constitucionales, pues uno siempre trata más como de protegerlos que de restringirlos, ¿no? Sí. Entonces, yo he visto que en el Tribunal Contencioso han acudido a la excepción de inconstitucionalidad en algunas ocasiones. Este Tribunal Superior de aquí ha acudido a la figura de decir, bueno, la ley lo dice, está vigente, pero aquí se violan derechos fundamentales, yo me voy a abstener de aplicar X o Y norma. ¿Podría ha ocurrido, se tiene previsto en algún momento, podría aplicarse? No, hasta ahora la sala civil que yo recuerde no ha acudido a la vía de la excepción de inconstitucionalidad. No hemos encontrado un caso pues en el que tengamos que acudir a ella, ¿no? Ni siquiera lo hicimos en aquellos casos en los que, y también lo digo pues con todo respeto porque hubo decisiones en contrario, en aquellos frente al decreto que nos clavó ese impuesto a los servidores públicos, que vengamos más de 20 salarios mínimos, que ustedes saben que fue una carga exagerada, pues para nadie es un secreto pues que el descuento que le hicieron a los altos funcionarios del Estado fue un descuento muy alto, y hubo algunos jueces del país que aplicaron la inconstitucionalidad de ese decreto. Sí. Y nosotros aquí tuvimos un argumento que fue clave, y es que si esos decretos están sometidos al control de la Corte Constitucional por derecho propio, tienen que ser revisados por la Corte Constitucional. Entonces yo creo que eso es anticiparse un poco al máximo órgano que necesariamente lo tiene que revisar. No es que quiera, sino que lo tiene que revisar. Sí, perfecto. Doctor, el doctor Héctor Darío Quintero estará por ahí escuchándonos. Es que me dice que él quiere dirigirse, normalmente no lo permitimos, pero él quería dirigirse, formular una pregunta de manera virtual. No sé si estará, Juan Carlos le podrá habilitar micrófono. Mientras tanto, yo le voy haciendo una preguntita a nuestro magistrado. Doctor, esos poderes que ya teníamos autenticados, pues hay unos que se entregan sin autenticación, con antefirma, pero esos que ya estaban autenticados, me preguntan aquí que si se deberían cambiar, pues yo entiendo. No, ¿para qué? Mucho mejor si ya están autenticados, ¿no? Claro, para nada. Ahora la ventaja que tenemos es que los que todavía no tienen, pues no los tienen que autenticar. No, pero los que ya están autenticados, nada. Los escaneamos con autenticación y todo. Pregunta Mauricio López y dice, doctor Sarasa, para radicar la demanda y no tener un correo electrónico, en aplicación al decreto 806, de no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda en físico de la misma con los anexos. ¿Debo enviarle la demanda primero al demandado y luego la radico? ¿O puedo radicarla y luego enviarle la demanda al juzgado? ¿O cómo se lo acredito al despacho?
Pues a mí me parece que lo deben hacer antes de que radiquen la demanda, porque pues después va a ser un poco complejo, porque el juez, si usted lleva en físico, no se lo va a llevar al despacho después, o virtualmente, a no ser que usted virtualmente después le informe al juzgado. Porque es que el que va a hacer la revisión de eso no es la oficina de reparto. Quien va a hacer la revisión de eso es el secretario del juzgado al que le corresponda por reparto. Y ahí es donde se van a ver las consecuencias de si se inadmite o no. Si en ese interregno usted ya le ha informado al juez a quien le repartieron eso, que ya lo entregó y el juez tiene claro eso, pues no veo por qué la van a inadmitir. Pero yo sí creo que sería conveniente que se hiciera, que se mandaran los documentos y una vez hecho eso se radicara la demanda. Pero mientras el juez tenga claro que al momento de admitir usted ya envió eso, no tendría por qué inadmitir la demanda. Por favor, doctor Darío Quintero, prenda su cámara y levante la mano para ubicarlo, me dice el técnico en sistemas, el doctor Juan Carlos. Doctor, algunos juzgados exigen que se envíe el título en los juicios ejecutivos, original, el documento original, pero estamos en justicia digital, ¿y cómo va a operar eso? No, a ver, por eso les decía yo ahora que yo respetaba ese criterio, porque ese sí es un tema que va a causar polémica, mucha polémica, porque ya sabemos de juzgados que lo que están haciendo es lo siguiente, le dicen al abogado, vea, usted me presenta la demanda por medio digital, pero de alguna manera hágame llegar el original del documento que yo lo voy a guardar aquí, lo voy a archivar aquí. Entendido. Aida López nos pide la palabra, Juan Carlos, está levantando la mano, si quieres, nos queda... Doctor Gerardo, el doctor Héctor Darío ya tiene el micrófono activado, que usted le había concedido el uso de la palabra inicialmente. Ah, perfecto. Doctor Héctor Darío, ¿nos escucha? Gracias, sí, cómo no. No sé si ustedes lo hacen para conmigo. Bien pueda, doctor, lo escuchamos. Vamos a hacer una excepción con usted y con la doctora Aida López. Buenas tardes para usted, mi querido, estimado colega doctor Gerardo, y para el doctor Jaime Sarasa, y además para todos los colegas que están en línea. Doctor Sarasa, mi inquietud es la siguiente. Conforme a los términos que venimos hablando, de cara al decreto 806, la mayoría de los términos para notificación de la demanda o el mandamiento ejecutivo, entonces no estamos hablando de 20 días, sino de 22, por un lado. Y por otro lado, si yo quiero estar a derecho, como es mi deber y mi carga procesal, que cada vez que yo le envío un escrito al juez, debo hacérselo de manera simultánea a la parte opuesta. Si yo no soy obediente con esa carga, pues estaría expuesto a que se me impusiera manera de sanción, seguramente un salario mínimo de multa. Pero si yo estoy siendo obediente, tengo que enviar copia del escrito sustentando el recurso de apelación antes de que se me venza el término. De ese escrito, si tenemos en cuenta el parágrafo del artículo 9 del decreto 806, en consonancia con el artículo, el inciso segundo o tercero, perdón, el inciso segundo del artículo 14 del mismo decreto, eso significa que el no recurrente, estamos hablando de apelaciones y de sentencias, no contaría con 5, sino con 7 días. Y esto lo digo porque, mi querido doctor Jaime, porque es que si uno no tiene claro en qué momento descorre el traslado, pues puede ser que lo esté descorriendo de forma extemporánea. Si yo cuento con 5, uno es el término, pero si yo cuento con 2 más, porque es que el parágrafo al que usted hizo referencia del artículo 9 le da 2 días para que se le corra traslado del escrito a la parte opuesta. Entonces no estaríamos hablando de 5 días, sino de 7. O de la fecha en que empieza mejor a contarse. Sí. Por eso le digo yo que... ¿Es clara la inquietud que formulo? Sí, totalmente clara. En el primer planteamiento que usted hace es clarísimo que el término que yo tengo no es de 20 días, sino de 22 días. Lo mismo que pasaría cuando la notificación es por aviso, que mi término no es de 20, sino de 23 días. ¿Sí? Es la misma situación. Aquí son 2 días. El único evento que sería 20 días sería cuando se notificara. Personalmente. Y eso ahora no va a ocurrir. Ajá. Porque no estamos en presencialidad, ¿cierto?
salvo que se trate de una persona que no tenga forma de comunicarse, que sea un caso de aquellos excepcionales en los que le permitan ir a un despacho a notificarse, que eso podría llegar a ocurrir, un caso excepcional en que la persona no cuente con ningún medio, no haya forma de localizarlo, lo cual es muy difícil, pues, pero si se diera ese caso y lo llegaran a notificar personalmente en el juzgado con el personal que va a asistir, que es el 20%, a partir del 1 de julio, pues aplicaríamos la regla general, simplemente, si eso se llegara a dar. En el segundo evento, y ahí es donde tenemos la discusión planteada y es la que vamos a resolver, y creo que todos los jueces de segunda instancia tienen que ponerle la vista en ese artículo 14 y en el parágrafo del artículo 9, porque ahí hay una disyuntiva entre las dos normas. Uno podría decir, no, apliquemos la regla especial del artículo 14, que es la que está prevista para el recurso de apelación, para que no se den esos tropiezos, ¿cierto? Pero si decidimos aplicar el parágrafo del artículo 9, efectivamente es como usted lo está diciendo, no voy a tener 5 días, sino 7. Así es. Doctor, me dicen que hay más beneficios para la parte demandada, la carga de la parte demandante como que mucho más complicada, ¿no? Muchos beneficios para la parte demandada, hay que notificar. Pero es que siempre ha sido así, en lo que se trata del auto admisorio de la demanda y del mandante ejecutivo, siempre la mayor carga la tiene el demandante, eso siempre ha sido así. Perfecto, sí señor. Bueno, doctor, son las 5:31 y estábamos convocados para trabajar de 4 a 5:30. Tenemos muchas preguntas pendientes por acá, doctor, pero de todos modos los términos nosotros desde el colegio los respetamos mucho. Tenemos otra actividad, ¿para cuándo sería, doctor? Otra capacitación. La dejamos de una vez señalada. Eso depende de ustedes, qué otras capacitaciones tengan. Yo no tengo problema si hacemos esta para que hablemos de otro tema, que me planteen otro tema y hablamos desde el Código General del Proceso y si se afecta con el Código, con el decreto, por ejemplo, dentro de 15 días. Sí, no, sería para este viernes siguiente en 8, doctor. Exacto, sí. Sí, no a las mismas 4 de la tarde. Y nosotros le enviaríamos el cuestionario pues anticipadamente con los temas que queremos y que nos ofrecen dificultades. Perfecto. ¿Le parece, doctor? Sí, doctor. Bueno, esta grabación, esta capacitación ha quedado grabada, va a quedar en Facebook Live, va a quedar también en YouTube y ya tenemos unos correos apuntados por aquí. Juan Carlos estaba apuntando los correos electrónicos, ¿no? Y está grabando todos los que nos han escrito, se les enviará a los correos a quienes nos lo solicitaron. Y estamos supremamente agradecidos con usted, doctor Jaime Zaraza, con los asistentes, con Juan Carlos, con todo el personal, nuestro ingeniero Ricardo Bernal, que también nos acompaña. Muchísimas gracias a todos y entonces estaremos el 1 de julio con litigio internacional. Doctor Jaime Zaraza, dándole cumplimiento a los tiempos, a menos que tenga otra observación. No, doctor, le agradezco mucho de verdad por la invitación. Yo soy un convencido de que esto es una construcción que tenemos que hacer entre todos y por eso mi disposición para que podamos hacer esta charla. Yo creo que esto nos incumbe a todos, litigantes y jueces, y entre todos tenemos que sacar este barco adelante. Yo, por el contrario, le agradezco mucho la invitación. Entiendo que es un escenario pues, donde asiste mucha gente y pues no debería ser yo quien estuviera aquí al frente, sino una persona con mayores capacidades, pero hago todo lo que está a mi alcance para poderlo transmitir. Y lo que sí les pido es un poco de disculpas por haber utilizado el material didáctico que utilicé, pero creo que era muy gráfico para que pudiéramos entender toda la regla general con sus excepciones. No, pero quiero decirle algo delante de todo, doctor. A mí me parece muy académico y me parece mucho mejor que sea así, estilo salón de clases, estilo conversatorio, un idioma sencillo, muy práctico, y sobre todo que usted lo hace desde el punto de vista de la experiencia suya como magistrado. Entonces eso nos enriquece muchísimo a nosotros, me parece genial. De hecho, doctor, en este momento, si usted mira el chat, obsérvese la cantidad de personas, yo creo que más de 200, solicitando que por favor que le envíen urgentemente esta conferencia porque ellos quieren nutrirse de ese conocimiento. Doctor, entonces... Sí, solo quiero agregarle esto, doctor, que como usted lo dijo al comienzo, muchas de las cosas que tratamos hoy, sobre todo a la luz del decreto 806, son cosas que van a generar discusiones y mucha polémica y que van a tener que irse tratando. Aquí simplemente tratamos de ir motivando y de ir viendo cómo van a ser las cosas en el futuro, pero esto nos va a generar conflictos en todos los escenarios, en todos los juzgados, en todos los tribunales.
y habrá forma de pensar, porque todos los jueces tienen autonomía e independencia Sí, claro. judicial, y Indudablemente. cada cual interpretará su norma y dispondrá de manera diferente en algunos despachos. Eso hay que respetarlo, ¿no, doctor? Sí, Eso señor, lo sí, así entendemos es. nosotros, sí. Así es. No comprometemos su posición de magistrado. Muchas Sabemos que gracias. su labor es netamente académica. En nombre de todos los asistentes, doctor, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Muchísimas gracias a todos los asistentes y feliz resto de tarde. Que estén muy Muchas bien. gracias a ustedes y que estén muy bien. Hasta luego.